¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Historias y Cuentos narrados por Moon. Yo soy su narrador Moon y les traemos nuevas historias. Aquí en Historias y Cuentos les traemos narraciones de cuentos, leyendas, mitos, historias que ustedes posiblemente nos manden. Esperemos que lo sigan mandando. Así que les seguiremos narrando, interpretando y poniendo música de efectos visuales para su deleite y mejor absorción, y que disfruten y pasen un tiempo agradable. Les recuerdo que yo soy su narrador Moon y pues vamos a comenzar. Pero antes de comenzar les traemos una mención. Pero ¿para qué dejar que yo dé la mención si no dejemos que salga de la viva voz de la creadora de Moon Potions? Así es, Janet les trae mencionándose un producto que tienen en su catálogo. Tu cuerpo merece lo mejor de la naturaleza, por eso creamos un desodorante natural que contiene ingredientes como la piedra lumbre, que controla el sudor y elimina el mal olor. El extracto de NEM nos ayuda a eliminar a las bacterias causantes del mal olor en las axilas. Los aceites esenciales de menta y lavanda ofrecen beneficios antibacterianos y tienen un aroma agradable. Date la oportunidad de probar nuestro desodorante natural de Moon Potions. Bueno, ya escuchamos el producto que tiene en su catálogo, que es un desodorante. Pero no crean que solo venden eso, venden muchos otros productos hechos a base de ingredientes naturales y que mezclan la holística y la esencia para que tengan y enriquezcan tu alma, mente y cuerpo. Yo les compro un repelente para mosquitos que me ha salido muy bueno y se lo recomiendo. Si quieren ir a ver el menú y el catálogo que tienen disponible en la tienda de Moon Potions, pues vayan a seguirlos a sus redes sociales, que son en Instagram como Moon-Potions y en Facebook como Moon Potions. Así que yo se los recomiendo. Si no me creen, pues vayan a echarle un vistazo y descubran el poder de la naturaleza con Moon Potions. Bueno, ahora vamos a dar comienzo con estos cuentos, relatos de Edgar Allan Poe. Comencemos con el primero. Mellon Tatauta. Al director de Ladies Book. Tengo el honor de enviar a su revista un artículo que espero usted pueda comprender con mayor calidad que yo. Se trata de una traducción de mi amigo Martín Van Buren Navis, llamado El brujo de Poughkeepsie, de un manuscrito de extraña apariencia que hallé hace aproximadamente un año dentro de un porrón tapado que flotaba en el Mare Tenebrarum, mar bien descrito por el geógrafo Nubio, pero rara vez visitado hoy en día, excepto por los trascendentalistas y los buscadores de extravagancias. Suyo, Edgar A. Poe. A bordo del globo Skylar, 1 de abril del 2848. Querido amigo, por sus pecados tendrá que soportar que le inflija una larga carta chismosa. Con claridad le advierto que le castigaré por todas sus impertinencias y seré tan tediosa, discursiva, incoherente e insatisfactoria como pueda. Asimismo, aquí estoy, enjaulada en un sucio globo, con 100 o 200 miembros de la canaille. Realizamos una excursión de placer. ¿Qué idea divertida tiene alguna gente del placer? Y, sin perspectiva de tocar tierra firme durante un mes por lo menos, nadie con quien hablar, nada que hacer. Cuando uno no tiene nada que hacer, ha llegado el momento de escribir a los amigos. ¿Comprende usted, entonces, por qué le escribo esta carta a causa de mi ennui y de sus pecados? Prepare sus dentes y dispóngase a aburrirse. Pienso escribirle todos los días durante este odioso viaje. ¡Ay! ¿Cuándo visitará el pericráneo humano alguna invención? ¿Estamos condenados para siempre a los 1000 inconvenientes del globo? ¿Nadie dará un modo más rápido de transportarte? Este trote lento es, en mi opinión, poco menos que una verdadera tortura. Palabra, no hemos hecho nada más de 100 millas desde que partimos. Los mismos pájaros nos dejan atrás, por lo menos algunos de ellos. Le aseguro que no exagero nada. Nuestro movimiento parece más lento de lo que es en realidad, por no tener objetos de referencia para calcular nuestra velocidad, y porque vamos a favor del viento. Sin duda, cuando encontramos otro globo tenemos una posibilidad de advertir cuán rápido volamos, y entonces, lo admito, las cosas no parecen tan mal. Acostumbrada a este modo de viajar, no me es posible evitar una especie de vértigo cuando un globo pasa en una corriente situada justo encima de la nuestra.
Siempre me parece un gran pájaro de presa a punto de caer sobre nosotros y de llevarnos con sus garras. Esta mañana pasó uno, a la salida del sol, y tan cerca que su cuerda guía rozó la red que sujetaba la barquilla y nos causó cierta aprensión. Nuestro capitán dijo que si el material del globo hubiera sido la mala, seda, barnizada de 500 o 1000 años atrás, hubiéramos sufrido perjuicios inevitables. Esa seda, como me lo explicó, era un tejido hecho con las entrañas de una especie de gusano de tierra. El gusano era cuidadosamente alimentado con moras, una fruta semejante a la sandía. Y, cuando estaba suficientemente gordo, lo aplastaban en un molino. La pasta así obtenida recibía el nombre de papiro en su primer estado y sufría variedad de procesos hasta convertirse, al fin, en seda. Singular. Fue un tiempo muy admirada como artículo de vestimenta femenina. Los globos también se construían por lo general con seda, una clase mejor de material, según parece. Se halló luego en el plumón que rodea las cápsulas de la semilla de una planta vulgarmente llamada Euphorbium, pero que en aquella época la botánica denominaba bencetósigo. Esta última clase de seda recibía el nombre de seda Buckingham a causa de su duración superior, y por lo general se la preparaba para el uso barnizándola con una solución de caucho, sustancia que en algunos aspectos debe haberse asemejado a la gutapercha, ahora de uso común. Este caucho podía parecer el nombre de goma de la India o de Whist 1. Era, sin duda, uno de los numerosos hongos. No me dirá usted de nuevo que en el fondo no soy una verdadera arqueóloga. Si hablamos de cuerdas guías, parece que la nuestra acaba de acercar al agua a un hombre que viajaba en una de las pequeñas embarcaciones propulsadas con magnetismo, las cuales surcan como enjambres el océano a nuestros pies. Se trata de un barco de unas 6000 toneladas y, al parecer, vergonzosamente sobrecargado. No debería permitirse a estas diminutas embarcaciones llevar más de un número fijo de pasajeros. Como es natural, no se permitió al hombre que volviera a bordo, y muy pronto él y sus salvavidas se perdieron de vista. Me alegra, querido amigo, vivir en una edad demasiado ilustrada para suponer que cosas tales como los meros individuos puedan existir. La verdadera humanidad solo se preocupa por la masa. Y ya que nos referimos a la humanidad, ¿sabía usted que nuestro inmortal Wiggins no es tan original en su concepción de las condiciones sociales y de otros puntos comparables, como sus contemporáneos parecen suponer? Pundit afirma que las mismas ideas se formularon casi del mismo modo hace unos 1000 años, por el filósofo irlandés Peletero, pues él tenía un negocio de menudeo para vender pieles de gato y de otros animales. Pundit sabe, como no lo ignora usted, y no es posible que se engañe, cuán admirablemente vemos verificada día con día la profunda observación del hindú Aristóteles, según la cita Pundit. Cabe así sostener que no una, o dos, o pocas veces, sino repetidas casi hasta el infinito, las mismas opiniones giran en círculo entre los hombres. 2 de abril. Nos pusimos hoy al habla con el cúter magnético a cargo de la sección central de los alambres telegráficos flotantes. Me entero de que, cuando Horst puso a funcionar este dispositivo telegráfico, se consideraba imposible llevar los alambres por el mar, pero ahora lo imposible es comprender cuál era la dificultad. Así cambia el mundo. Tempora matuntum. Excúseme por citar un etrusco. Quedamos en el telégrafo atlántico. Pundit sostiene que antes escribía Atlántico. Nos detuvimos unos minutos para hablar con los del cúter, y otras gloriosas noticias. Nos enteramos de que la guerra civil arde en África, mientras que la peste cumple magníficas tareas en Europa y en Asia. ¿No es notable que, antes de que la humanidad iluminara la filosofía, el mundo tuviera la costumbre de considerar la guerra y la peste como calamidades? ¿Sabía usted que en los antiguos templos se elevaban rogativas para esos males? No asolarán a la humanidad. No resulta muy difícil comprender cuáles eran los principios e intereses que movían a nuestros antepasados. Estaban tan ciegos como para no percibir que la destrucción de una miríada de individuos representaba una ventaja positiva para la masa. 3 de abril. Es en verdad muy entretenido subir por la escalera de cuerda que lleva a lo alto de la esfera del globo y contemplar el mundo que nos rodea. Desde la barquilla, como bien saben, el panorama no es tan amplio, poco se alcanza a ver de modo vertical, pero sentada aquí, desde donde escribo, en la pieza abierta, lujosamente cubierta de almohadones, de lo alto del globo, puede contemplarse todo lo ocurrido en cualquier ángulo. Ahora diviso una muchedumbre de globos que presenta un aspecto muy animado, mientras el aire resuena en el zumbido de millones de voces humanas.
He oído que cuando amarillo, o como Pondfield afirma, violeta, que, según parece, fue el primer aeronauta, sostenía la posibilidad de atravesar la atmósfera en todas direcciones, ascendiendo o descendiendo hasta encontrar una corriente favorable. Los contemporáneos apenas le prestaban atención y le creían una especie de loco ingenioso, y todo ello porque los filósofos, de momento declaraban que eso era imposible. ¡Ah! Me es por completo inexplicable cómo una cosa tan factible pudo escapar a la sagacidad de los antiguos savants. Sin embargo, en todas las edades los mayores obstáculos al progreso en las artes fueron creados por los así llamados hombres de ciencia. Es verdad, nuestros hombres de ciencia no son tan intolerantes como los de antaño, pero tengo algo muy raro que decirles sobre esto. ¿Sabía que apenas ha transcurrido 1000 años desde que los metafísicos consintieron en desengañar a la gente de la singular fantasía de que solo existían dos caminos posibles para llegar a la verdad? Créalo si le es posible. Parece que hace mucho, en la noche de los tiempos, vivió un filósofo turco, o más posiblemente hindú, llamado Aristóteles. Esta persona introdujo, o al menos propagó, lo que se llamó método de investigación deductivo o a priori. Postuló los axiomas o verdades evidentes por sí mismos, y de ahí pasó, lógicamente, a los resultados. Los discípulos más notables fueron un tal Euclides y un tal Kant. Aristóteles se mantuvo inexpugnable hasta la llegada de un tal Hogg, apodado el pastor de Ettrick, quien predicó un sistema muy diferente al que llamó inductivo o a posteriori. Su teoría lo remitía todo a la sensación. Hogg procedía a observar, analizar y clasificar los hechos, instantie natura, como se les llamaba con afectación en leyes generales. En una palabra, el método de Aristóteles se basaba en noumena y el de Hogg en fenomena. Pues bien, tan gran admiración despertaba este último sistema que Aristóteles quedó de inmediato desacreditado. Más tarde, recobró terreno y se le permitió compartir el reino de la verdad con su más moderno rival. Los savants sostuvieron que las vías aristotélicas y baconianas eran los únicos caminos posibles del conocimiento. Como usted sabe, baconiano es un adjetivo inventado para reemplazar a ogiano, dado que es más eufónico y digno. Ahora bien, mi querido amigo, le aseguro de manera contundente que expongo esta cuestión de modo leal, basándome en las autoridades más sólidas. Podrá comprender con facilidad cómo una noción tan absurda debió retrasar el proceso de todo conocimiento auténtico, que avanza, casi invariable, por saltos intuitivos. La noción antigua reducía la investigación a un mero reptar. Por siglos, la ciega creencia en Hogg hizo que, por decirlo así, se dejara prácticamente de pensar. Nadie se atrevía a expresar una verdad cuyo origen solo se debía a su propia alma, ni siquiera valía que aquella verdad fuese demostrable. Los tosudos savants de la época solo se fijaban en el camino por el cual se había llegado a ella. No querían mirar los fines. ¡Veamos los medios! Gritaban. Si al investigar los medios se descubría que no encajaban en la categoría Aries, es decir, el carnero, ni en la categoría Hogg, el cerdo, pues entonces los savants se negaban a seguir adelante. Declaraban que el teorizador era un loco y no deseaban nada con él ni con su verdad. Ni siquiera puede afirmarse aquí que, gracias al sistema de reputación, fuera posible acumular grandes cantidades de verdad a lo largo de los tiempos. La represión de la imaginación era un mal no compensado con ninguna certeza que pudieran dar los antiguos métodos de investigación. El error de aquellos alemanes, francos, ingleses y americanos, estos últimos, dicho sea de paso, fueron nuestros antepasados inmediatos. Eran análogo al del sabiento que se imaginaba que iba a conocer mejor una cosa si la arrima a 1 centímetro de los ojos. Esos individuos se cegaban con los detalles. Cuando seguía el camino del cerdo, sus hechos no siempre eran tales, cosa que en sí hubieran tenido poca importancia de no mediar la circunstancia de que ellos sostenían que sí lo eran, y que tenían que hacerlo porque se representaba de esa forma. Al tomar el camino del carnero, su marcha era apenas tan derecha como los cuernos de un morueco, ya que nunca tenía un axioma que en verdad lo fuera. Tal vez se hallaban muy ciegos como para no verlo, incluso en su época, puesto que ya entonces gran cantidad de los axiomas establecidos habían sido rechazados. Por ejemplo, ex nihilo nihil fit. Un cuerpo no puede actuar allí donde no está. No puede haber antípodas. La oscuridad no puede nacer de la luz.
Todas ellas y una docena de proposiciones semejantes admitidas al comienzo como axiomas fueron consideradas como insostenibles incluso en el periodo al que me refiero. Personas absurdas persistían en depositar su fe en axiomas como base inmutables de la verdad. Aunque se los extraiga de sus razonadores más sólidos, es bien fácil demostrar la futilez, lo impalpable de sus axiomas en general. ¿Quién fue el más profundo de sus lógicos? Veamos. Lo mejor será que interrogue a Pundit. Regresaré en un minuto. Ah, ya lo tengo. Aquí en un libro de hace casi 1000 años, hace poco traducido del English, que parece haber formado de los rudimentos del americano. Pundit dice que se trata de la obra antigua más inteligente sobre lógica. El autor, muy estimado en su tiempo, era un tal Miller o Mill, y nos enteramos, como detalle de cierta importancia, que era dueño de un caballo de Taona llamado Bentham. Pero examinemos el tratado. Ah, la capacidad o incapacidad de concebir algo. Dice que un gran tino, el señor Mill, no debe considerarse nunca como criterio de verdad axiomática. ¿Qué moderno en sus cabales os haría discutir este truismo? Lo único que puede asombrarnos es cómo al señor Mill se le ocurrió mencionar algo tan obvio. Todo esto está muy bien, pero volvamos a la página. ¿Qué hay? Dos cosas contradictorias no pueden ser ambas verdades. No pueden coexistir en la naturaleza. El señor Mill quiere decir, por ejemplo, que un árbol tiene que ser un árbol o no serlo. Es decir, que puede al mismo tiempo ser y no ser un árbol. De acuerdo, no obstante, le pregunto, ¿por qué? Él me responde, bien seguro de lo que dice, porque es imposible concebir que dos cosas contradictorias sean ambas verdades. Ahora bien, esta no es una respuesta aceptable, ya que nuestro autor acaba de admitir como truismo que la capacidad o la incapacidad de concebir algo no debe considerarse nunca como criterio de verdad axiomática. Pues bien, no me quejo de los antiguos porque su lógica fue, como ellos lo demuestran, totalmente infundada, fantástica y sin el más mínimo valor, sino por su pomposa e imbécil prescripción de todos los otros caminos de la verdad, de todos los otros medios para alcanzarlo, así como por su obstinada inimitación a los dos absurdos senderos, uno para arrastrarse y otro para reptar, donde se atrevieron a encerrar el alma, que no quiere otra cosa que volar. De paso, querido amigo, ¿no cree que nuestros antiguos dogmáticos hubieran permanecido perplejos si hubieran tenido que determinar por cuál de sus dos caminos se había logrado lo más importante y sublime de todas sus verdades? Aludo a la verdad de la gravitación. Newton la debió a Kepler. Kepler admitió que había conjeturado sus 3 leyes. Esas 3 admirables leyes que llevaron al gran matemático Inglis a su principio, esas leyes que eran la base de todo principio físico, y, para ir más allá, tenemos que penetrar en el reino metafísico. Sí, Kepler conjeturó, o sea, imaginó. Era en esencia un teorizador, término hoy sacrosanto y que antes se consideraba un epíteto despectivo. Aquellos viejos topos no habrían sentido la misma perplejidad si hubieran tenido que explicar por cuál de los dos caminos descifra un criptógrafo un mensaje en clave en especial secreto, y por cuál de los dos caminos dirigió Champollion a la humanidad hacia sus duraderas e innumerables verdades que se derivaron del desciframiento de los jeroglíficos. Una palabra más sobre este tema y habré terminado de aburrirlo. No es muy extraño que, con su continuo parloteo sobre los caminos de la verdad, los fanáticos no vieran el gran camino que nosotros vemos hoy, tan claro, el camino de la coherencia. Cuán singular que no haya sido capaces de decir las obras de Dios, el hecho vital de que toda perfecta coherencia debe ser una verdad absoluta. Cuán evidente ha sido nuestro progreso desde que esta afirmación fue formulada. Las investigaciones fueron arrancadas de las manos de los topos y confiadas como tarea a los auténticos pensadores, a los hombres de imaginación ardiente. Estos últimos teorizan. ¿Puede usted imaginar el clamor de escarnio que hubieran provocado mis palabras en nuestros progenitores? Sí, pudieran inclinarse sobre mi hombro para ver lo que escribo. Repito, estos hombres teorizan y sus teorías son corregidas, reducidas, sistematizadas. Se eliminan poco a poco sus residuos incoherentes, hasta que, al fin, se logra una coherencia perfecta. E incluso el más estólido admita que, por ser coherente, son absoluta e incuestionablemente verdaderas. 4 de abril. El nuevo gas hace maravillas en combinación con el perfeccionamiento de la gutta percha. ¡Cuán seguros, cómodos, manejables y excelentes son nuestros globos modernos!
Y aquí uno inmenso que se nos acerca a una velocidad de por lo menos 150 millas por hora. Parece repleto de pasajeros. Quizá haya a bordo 300 o 400. Y, sin embargo, vuela una milla de altitud. Nos observa desde lo alto con inmenso desprecio. No obstante, 100 o incluso 200 millas horarias representa una travesía bastante lenta. ¿Recuerdan nuestro viaje por tren a lo largo del Canadá? 300 millas por hora. Eso era viajar. Imposible ver algo. Nuestras únicas ocupaciones eran flirtear y bailar en los magníficos salones. ¿Recuerda qué extraña sensación cuando, por casualidad, teníamos una visión fugitiva de los objetos exteriores mientras el tren corría a toda velocidad? Cada cosa parecía única en una sola masa. Por mi parte, debo decir que prefería viajar en el tren lento, es de 100 millas horarias. Había en él ventanillas de cristal y hasta se podía tenerlas abiertas y alcanzar alguna imagen del paisaje. Pundit dice que el camino por donde pasa el gran ferrocarril del Canadá tal vez fue trazado hace unos 900 años. Afirma que es posible percibir huellas del antiguo camino y que corresponden a ese antiquísimo periodo. Parece que los rieles eran solo dobles. Como usted sabe, los nuestros tienen 12 rieles y están en preparación 3 o 4 más. Los antiguos rieles eran muy livianos y se hallaban tan juntos que, para nuestras nociones modernas, resultaban tan baladíes como peligrosos. El ancho actual de la trocha, 50 pies, se considera apenas suficientemente seguro. Por mi parte, no dudo que en tiempos muy remotos acaso existió una vía ferroviaria, como lo asegura Pundit. Estoy muy convencida de que hace mucho, por lo menos 7 siglos, el Canadá del norte y del sur estuvieron unidos. Ni qué decir que los canadienses se vieron obligados a tener un gran ferrocarril a lo largo del continente. 5 de abril. Me siento casi devorada por la ennui. Pundit es la única persona con quien puede hablarse a bordo, pero el pobrecito no sabe más que de arqueología. Se ha pasado todo el día tratando de convencerme de que los antiguos americanos se gobernaban a sí mismos. ¿Oyó usted algo tan absurdo? Insisten que tenían una especie de confederación donde cada persona era un individuo, a la manera de los perros de las praderas, de que se hablan en las fábulas. Asegura que partieron de la idea más rara imaginable, a saber, que todos los hombres nacen libres e iguales. ¡Qué absurdo, ¿no creen? Y esto en las mismas narices de las leyes de graduación, tan visiblemente impresas en todas las cosas, no solo en el universo moral, sino también en el físico. Los hombres votaban, así se le llamaban, es decir, se mezclaban en los negocios públicos hasta que se acabó por descubrir que el negocio de todos es el negocio de nadie. Hasta que la República, como llamaban a esa cosa absurda, carecía por completo de gobierno. Se dice, sin embargo, que la primera circunstancia que perturbó de verdad la autocomplacencia de los filósofos que construyeron esa república fue el sorprendente descubrimiento de que el sufragio universal se prestaba a los planes más fraudulentos, por medio de los cuales se obtenía la cantidad deseada de votos, sin posibilidad de descubrimiento o de prevención. Que esto lo podía realizar cualquier partido político, lo bastante vil como para no sentir vergüenza del fraude. Oiga, de México no vamos a estar hablando. La mejor reflexión sobre este descubrimiento bastó para mostrar con toda claridad que la bellaquería debía predominar. En una palabra, un gobierno republicano no puede ser otra cosa que gobierno de bellacos. En consecuencia, mientras los filósofos se ocupaban de ruborizarse por su estupidez al no haber previsto tan inevitables males, y trataban de inventar nuevas teorías, la cuestión fue bruscamente resuelta por un individuo llamado Populacho, quien tomó las cosas por su cuenta e inició un despotismo frente al cual las tiranías de los fabulosos Cerones y Heliopábalos resultaban tan respetables como deliciosas. Este Populacho, un extranjero dicho sea de paso, parece haber sido el hombre más odioso que haya deshonrado la tierra. De gigantesca estatura, insolente, capaz, sucio, como monedas, medallas o inscripciones, para establecer la más nebulosa teoría sobre las costumbres, modales, etcétera, etcétera, de los aborígenes. Puede decirse que lo que sabemos de ellos es que continúan parte de la tribu salvaje de los Knickerbockers, que infestaba el continente en la época de su descubrimiento por Recorder Riker, uno de los caballeros del vellocino de oro. No eran por completo incivilizados, cultivaban diversas artes e incluso ciencias, pero a su manera.
Se dice que eran muy perspicaces en ciertos aspectos, más atacados por la extraña monomanía de construir lo que en el antiguo americano se llamaba iglesias, es decir, unas especies de pagodas instituidas para la adoración de dos ídolos denominados riqueza y moda. Al final, 9/10 partes de la isla no eran más que iglesias. Las mujeres, según parece, estaban extrañadamente deformadas por una protuberancia de la región donde la espalda cambia de nombre, aunque se consideraba que esto era el colmo de la cabeza, cosa inexplicable. Se han conservado de milagro una o dos imágenes de tan singulares mujeres. Tienen un aire muy raro, algo entre un pavo y un dromedario. En fin, tales eran los pocos detalles que poseían sobre los antiguos Knickerbockers. Parece, sin embargo, que al cavar en el centro del jardín del emperador, que, como usted sabe, cubre toda la isla, los obreros desenterraron un bloque cúbico de granito, evidentemente tallado, y que pesaba varios cientos de libras. Se hallaba bien conservado y la convulsión que lo había sumido en la tierra no parecía haberle dañado. En una de sus superficies había una placa de mármol con, imagínese usted, una inscripción legible. Pundit estaba robado. Al desprender la placa apareció una cavidad con una caja de plomo donde había diversas monedas, un rollo de papel con nombres, documentos con áreas de periódicos y otras cosas de fascinante interés para el arqueólogo. Sin duda, son auténticas reliquias americanas de la tribu de los Knickerbockers. Los diarios arrojados a nuestro globo contienen facsimiles de las monedas, manuscritos, caracteres tipográficos, etc. Para su diversión, copian la transcripción Knickerbocker de la placa de mármol. Esta piedra fundamental de un monumento de la memoria de George Washington fue colocada en las debidas ceremonias el 19 de octubre de 1847, aniversario de la redención de Lord Cornwallis al general Washington en Yorktown, AD 1781, bajo los auspicios de la Asociación Pro Monumento a Washington de la ciudad de Nueva York. Lo precedente es traducción verbatim hecha por Pundit en persona, así que no puede haber error. De estas pocas palabras preservadas surgen varios importantes tópicos de conocimiento. El no menos interesante es que, hace 1000 años, los verdaderos monumentos cayeron en desuso, lo cual estaba muy bien, y la gente se contentaba, como nosotros ahora, con una mera indicación de sus intenciones de erigir un monumento en tiempos venideros, colocando con cuidado una piedra fundamental, solitaria y sola. Me excusará usted por citar al gran poeta americano Benton, como garantía de tan magnánima intención. Asimismo, de esa admirable piedra extraemos la seguridad del cómo, el dónde y el qué de la gran rendición de que en ella se habla. En cuanto al dónde, fue en Yorktown, donde quiera que se haya esa cosa. Y por lo que respecta al qué, se trataba del general Cornwallis. ¿Acaso algún acaudalado comerciante en granos? No hay duda de que se rindió. La inscripción conmemora la rendición ¿de quién? Ah, sí, de Lord Cornwallis. La única cuestión consiste en saber por qué deseaban los salvajes que se rindieran. Si recordamos que se trataba sin duda de caníbales, llegamos a la conclusión de lo que querían para hacer salchichas. En cuanto al cómo de la rendición, ningún lenguaje podrá ser más explícito. Lord Cornwallis se rindió para servir de salchicha, bajo los auspicios de la Asociación Pro Monumento a Washington, institución caritativa ocupada en colocar piedras fundamentales. ¡Santo Dios! ¿Qué ocurre? ¡Ah, ya veo! El globo se está viniendo abajo y tendremos que posarnos en el mar. Solo me queda tiempo para agregar que, después de una rápida lectura de los facsímiles de los diarios, advierto que los grandes hombres de aquellos días, entre los americanos, había un tal John, herrero, y un tal Zacarías, sastre. Hasta pronto. Poco me importa si recibe o no esta carta. La redacto tan solo para divertirme. Pondré de cualquier modo el manuscrito en una botella y la arrojaré al mar. Su amiga invariable, Pundita. Bueno, con eso concluye este cuento de Edgar Allan Poe llamado Mellón Tatau. Vamos con el siguiente cuento. Metzengerstein. Pestis eram uius morens tau mors ero. Martín Lutero. El honor y la fatalidad acechan a todas las edades.
¿Por qué poner fecha en este caso? A la historia que contaré. Bastará decir que en la época de la que hablo existía, en Hungría, una fuerte aunque secreta creencia en las doctrinas de la metempsicosis, de las doctrinas mismas, es decir, de las falsas o probables que sean, no diré nada. No obstante, gran parte de nuestra incredulidad, como dice la Bruguiere de toda nuestra infelicidad, vient de ne pouvoir être celus. Pero algunos puntos de la superstición húngara rayaban lo absurdo. Ellos, los húngaros, diferían esencialmente de sus autoridades del este. Por ejemplo, el alma, decían, y cito las palabras de un acertado e inteligente parisino: Ne demure que un selfois dans un corps sensible, a un reste a un chaval, a un chin, a un homme meme, nes que la ressemblance peu tangible de ses animaux. Las familias Berlichingen y Metzengerstein llevaban siglos en antagonismo. Nunca antes se vio a dos casas tan ilustres agriadas mutuamente por una hostilidad tan mortal. En los tiempos que toma lugar esta historia, una vieja de apariencia demacrada y siniestra observa que es más fácil que el fuego y el agua se unan a que un Berlichingen le estrecha la mano a un Metzengerstein. El origen de esta enemistad parece hallarse en las palabras de una antigua profecía. Un elevado nombre tendrá una espantosa caída cuando, como jinete sobre su caballo, la mortalidad de Metzengerstein triunfe sobre la inmortalidad de Berlichingen. Es seguro que las palabras mismas tenían un escaso o nulo significado, pero causas más triviales han creado, y esto no hace mucho, consecuencias igual de memorables. Asimismo, los estados continuos llevaban mucho tiempo de ejercer una influencia rival en los asuntos del ocupado gobierno. Vecinos tan cercanos pocas veces son amigos, y los habitantes del castillo de Berlichingen podrá ver desde sus elevados contrafuertes las ventanas del palacio de Metzengerstein. No era en absoluto la más que feudal magnificencia así ostentada, la que intenta apaciguar los rivales sentimientos de los menos antiguos y menos ricos Berlichingen. Como puede extrañarse de que las palabras, aunque tontas, de aquella predicción podían tener éxito en crear y mantener en discordia a dos familias ya predispuestas a las contiendas por cualquier instigación de envidia hereditaria. La profecía parecía insinuar, si es que insinuaba algo, un triunfo final del lado de la casa más poderosa, cosa por supuesto recordada con la más amargada animosidad por la más débil y menos influyente. Wilhelm, conde de Berlichingen, aunque de alta estirpe, en el tiempo de esta narrativa era ya un viejo enfermo y aburrido, notable por tan solo una loca y arraigada antipatía personal hacia la familia de su rival, y por su loca pasión por los caballos y la caza, que llegaba a tal punto de que ni su debilidad corporal ni su incapacidad mental le impedían participar diario de sus peligros. Frederick, barón de Metzengerstein, no era un mayor de edad. Su padre, el ministro G., murió joven. Su madre, Lady Mary, le siguió muy pronto. Frederick tenía 15 años en aquel entonces. En la ciudad, 3 lustros es poco tiempo. Pero en las tierras salvajes, en las tierras tan magníficas como las de aquella vieja soberanía, 15 años conlleva un significado mucho más profundo. La hermosa Lady Mary, ¿cómo pudo morir? Y de tuberculosis. Pero este es un camino que deseo seguir y he rezado para hacerlo. Desearía amar el perecer de tan gentil enfermedad. Qué glorioso sería partir en el apogeo de la sangre joven, con la imaginación ardiente, entre los recuerdos de días más felices, en el otoño del año, y ser enterrado para siempre en las hojas otoñales. Y así murió Lady Mary. El joven varón Frederick quedó sin parientes vivos cuando estuvo ante el ataúd de su madre. Puso su mano sobre la frente de ella. No hubo escalofrío que alterase su delicada apariencia, ni respiración en su pálido pecho. Insensible, obstinado e impetuoso desde su niñez, él había alcanzado la edad mencionada a lo largo de una carrera de disipación insensible, despreocupada e imprudente, y una barrera siguió desde hace mucho en el canal de todos los pensamientos sagrados y recuerdos suaves. A consecuencia de algunas circunstancias especiales de la administración de su padre, el joven barón, al sucederle, obtuvo al momento sus vastas posesiones. Rara vez se vio antes gozar de un patrimonio tal a un noble húngaro. Sus castillos eran innumerables. El principal en cuanto a esplendor y extensión era el Château de Metzengerstein. La frontera de sus dominios nunca estuvo claramente definida, pero su parque principal abarcaba un circuito de 50 millas.
Sobre la sucesión de un propietario tan joven y de un carácter tan bien conocido, de una fortuna tan incomparable, poca especulación había en cuanto a su probable línea de conducta. Ciertamente, a lo largo de 3 días, la conducta del heredero excedió la de Herodes y superó justo la expectación de sus más entusiastas admiradores. Vergonzosos libertinajes, flagantes felonías, atrocidades inauditas, hicieron comprometer enseguida a sus temblorosos vasallos, que ni su servil sumisión ni los escrúpulos de la conciencia de él les garantizaban en adelante la menor seguridad contra las garras sin remordimientos de aquel pequeño Calígula. La noche del 4.º día, los establos del castillo de Berlifitzing ardieron en llamas, y la opinión unánime del vecindario añadió el crimen a la ya horrenda lista de delitos y enormidades del barón. Pero, durante el tumulto ocasionado por aquellos sucesos, el joven noble se situó, enterrado en aparente meditación, en una amplia y solitaria estancia situada en la parte alta del palacio familiar de Metzengerstein. La tapicería, rica aunque ajada, que colgaba de los muros con languidez, representaba las vagas y majestuosas figuras de 1000 ilustres ancestros. Allí, sacerdotes revestidos de rico armiño y pontífices dignatarios se sentaban con familiaridad al lado del autócrata y el soberano. Ponían veto a los deseos de un rey temporal o restringían con el fiat de la supremacía papal el centro rebelde del archienemigo. Allí, las oscuras y altas figuras de los príncipes de Metzengerstein, sus musculosos caballos de guerra pisoteando los cadáveres de enemigos caídos, hacían temblar incluso a los nervios más firmes con su vigorosa expresión, y también allí, las figuras voluptuosas de las damas de días pasados, blancas como cisnes, flotaban lejos en los laberintos de una danza irreal, al ritmo de una melodía imaginaria. Pero, mientras el barón escuchaba, o fingía escuchar, el alboroto que aumentaba gradualmente en los establos de Berlifitzing, o quizá meditaba en alguna nueva y más decidida audacia, sus ojos se volvieron, sin quererlo, hacia la figura de un enorme corcel de color no natural. Representado en el tapiz como si perteneciera a un ancestro sarraceno de la familia rival. El caballo mismo, en el diseño frontal, se veía inmóvil como una estatua, mientras, muy por detrás, su jinete derrotado parecía bajo la daga de un Metzengerstein. Los labios de Frederick mostraron una expresión diabólica, mientras se da cuenta de la dirección que sumió su mirada inconscientemente. Aún así, no la apartó. Al contrario, no encontraba forma de dominar la abrumadora ansiedad que, como una capa, parecía caer sobre sus sentidos. Con dificultad, lograba reconciliar sus ensoñados e incoherentes sentidos con la certeza de estar despierto. Cuanto más lo contemplaba, más se absorbía en el hechizo, más imposible le parecía apartar la mirada de la fascinación que era el tapiz. Pero el tumulto exterior se hizo súbitamente más violento, y con esto un obligado esfuerzo dirigió su atención a la luz rojiza que llegaba de los establos llameantes sobre las ventanas de su estancia. La acción, no obstante, fue solo momentánea. Su mirada volvió mecánicamente hacia la pared. Para su horror y asombro, la cabeza del gigantesco corcel había cambiado de posición durante aquel intervalo. El cuello del animal, antes curvado, como compasivo, sobre el postrado cuerpo de su señor, ahora se extendía con toda su longitud en dirección al varón. Los ojos, antes invisibles, mostraban ahora una expresión enérgica y humana, mientras brillaban con un inusual y ardiente rojo, y los belfos distendidos del aparente embravecido caballo dejaban a plena vista su gigantesca y repulsiva dentadura. Estupefacto por el terror, el joven noble tambaleó hacia la puerta. Así como la abría, un relámpago de luz roja surcó la habitación, proyectando su sombra con un claro contorno sobre la agitada tapicería, y él se estremeció un momento. Vaciló un instante en el umbral, al percibirla tomando la postura exacta y cubriendo con exactitud el contorno del implacable y triunfante asesino del sarraceno Berlifitzing. Para aliviar la depresión de su espíritu, el barón salió al aire libre. En la puerta principal del palacio se encontró a 3 caballerizos reales. Con gran dificultad y ante el inminente peligro de sus vidas, restringían como podían los saltos compulsivos de un caballo gigantesco color fuego. ¿De quién es este caballo? ¿De dónde lo obtuvieron?, preguntó el joven en tono pendencioso y ronco, dando cuenta al momento de que el misterioso corcel del tapiz era una copia exacta del furioso animal ante sus ojos. «Es de su propiedad, señor», replicó uno de sus caballerizos, «o al menos ningún otro dueño lo ha reclamado.
Lo capturamos mientras huía echando humo y espuma de las cuadras incendiadas del castillo de Berlitzinghen. Suponiendo que permaneciera a las cuadras de caballos extranjeros del viejo conde, lo hemos traído aquí como a un extraviado. Pero los mozos aquí niegan toda propiedad sobre la criatura, lo cual es extraño, ya que muestra marcas evidentes de apenas haber escapado de las llamas. Las iniciales WBB fueron marcadas sobre su frente, interrumpió el segundo caballerizo. Supuse que eran las iniciales de Wilhelm von Berlitzingen, pero todos en el castillo niegan conocer a este caballo. Extremadamente singular, dijo el joven marrón con aire meditabundo y en apariencia inconsciente del sentido de sus palabras. Él es, como dicen, un caballo noble, un caballo prodigioso. Sin embargo, como han notado, tiene un carácter receloso e indomable. Bien, accedo a que sea mío. Quizá un jinete como Frederick von Metzengerstein pueda domar incluso al diablo de las cuadras de Berlitzingen. Equivoca, mi señor. El caballo, no como creo que mencionamos, no pertenece a las cuadras del conde. Si ese fuera el caso, bien sabríamos cuál sería nuestro deber para presentarlo a una noble persona de vuestra familia. Es cierto, observó el varón con sequedad. Ese instante una ayuda de cámara llegó del palacio, con rostro colorado y paso presuroso. Musitó al oído de su señor la noticia de la repentina desaparición de un pequeño trozo de tapiz, en una pieza que señaló con el dedo, describiendo entonces detalles minuciosos y circunstanciales. Pero, por el bajo tono de voz en que se comunicaban estas últimas, nada escapó para satisfacer la excitada curiosidad de los caballerizos. Durante dicha conferencia, el joven Frederick se le vio agitado por gran variedad de emociones. No obstante, pronto recobró la compostura, y una expresión de resuelta malignidad se fijaba en su rostro cuando dio órdenes perentorias para que cierta habitación fuese cerrada de inmediato. Quedó la llave a su posesión. ¿Habéis sabido la desgraciada muerte del viejo cazador Berlitzingen?, dijo uno de sus vasallos al barrón cuando, después de marcharse la ayuda de cámara, el enorme corcel que el noble adoptó como suyo saltaba, brioso y con redoblados tonos, mientras bajaba la larga avenida que se extendía del castillo a los establos de Metzengerstein. ¡No!, dijo el barrón, volviéndose bruscamente hacia su interlocutor. ¡Muerto, dices! Es la pura verdad, mi señor, y para un noble de vuestro nombre, espero no será esta una mala noticia. Una rápida sonrisa surgió sobre el rostro del oyente. ¿Cómo murió? Esfuerzos imprudentes por salvar la parte favorita de sus corceles de caza pereció miserablemente entre las llamas. ¡En efecto!, exclamó el varón como si lenta y deliberadamente se impresionara por la verdad de alguna idea excitante. ¡En efecto! ¡Espantoso!, dijo el joven, calmo, y volvió tan tranquilo al castillo. Desde aquella fecha, una marcada alteración se manifestó en la conducta exterior del disoluto joven barón Frederick von Metzengerstein. Cierto es que dicha conducta defraudaba mucho toda expectativa y probó estar en poca consonancia con los manejos de más de una madre, conforme sus hábitos y maneras mostraban, aún menos que antes, una analogía con los de la aristocracia de la vecindad. No se le veía nunca más allá de los límites de su propio dominio, y en su vasto mundo social carecía de compañeros, salvo por aquel innatural e impetuoso caballo color de fuego, que montaba continuamente desde el suceso, si es que tuviese algún misterioso derecho al título de amigo. Pese a todo, de parte de la vecindad llegaban, en forma periódica, numerosas invitaciones. ¿Querría el varón honrar nuestras festividades con su presencia? ¿Querría el varón unírsenos a una cacería de jabalíes? Metzengerstein no caza. Metzengerstein no asistirá. Eran las arrogantes y lacónicas respuestas. Estos repetitivos insultos no podían ser tolerados por una nobleza imperiosa. Por eso las invitaciones se hicieron menos cordiales, menos frecuentes y con el tiempo cesaron por completo. Incluso se oyó a la viuda del infortunado conde de Berlitzingen expresar su esperanza de que el barrón estuviese en casa cuando él no quisiera estar en ella, puesto que desdeñaba la compañía de sus iguales, y que montase a caballo cuando no quisiera montar, puesto que prefería la compañía de un caballo que de la sociedad. Con seguridad esto era la expresión de una rencilla hereditaria, y solo demostró el singular absurdo que puede adquirir nuestras palabras cuando deseamos ser inusualmente enérgicos. La gente caritativa, sin embargo, atribuía la alteración de la conducta del joven noble al luto de un hijo que ha perdido prematuramente a sus padres.
No obstante, olvidaban su atroz y despreocupado comportamiento durante el periodo previo a dicha pérdida. Algunos, es cierto, habían sugerido una idea demasiado arrogante de autoconstrucción y dignidad. Otros más, entre los cuales cabe resaltar el médico familiar, no vacilaron en hablar de melancolía mórbida y de un mal hereditario, mientras insinuaciones más oscuras, de naturaleza más equivocada, corrían entre la multitud. En verdad, el perverso apego del varón por su recién adquirido caballo, un apego que parecía cobrar fuerza con cada muestra de ferocidad demoníaca que daba el animal, a la larga llegó a ser, a los ojos de los hombres sensatos, un fervor horrible y antinatural. A la luz del mediodía, en las horas muertas de la noche, en la salud y la enfermedad, en la cama y en la tempestad, el joven Metzengerstein parecía estar clavado a la silla de aquel caballo colosal, cuyas indominables audacias iban bien acordes con su propio espíritu. Había circunstancias por añadidura que, unidas a los eventos recientes, daban un carácter inverosímil y portentoso a la manía del jinete y a las capacidades del corcel. El espacio que cubría este de un solo salto fue cuidadosamente medido y se encontró que excedía, con asombrosa diferencia, las más altas expectativas de las mentes más imaginativas. El barrón, además, no usaba ningún nombre en particular para llamar al animal. Pese a que el resto de su colección se distinguía por sus particulares apelativos, su establo se situaba también a cierta distancia del resto. Y respecto de la limpieza y todos los servicios necesarios, nadie, salvo el propietario en persona, se hubiera arriesgado a cuidarlo o a acercarse siquiera a las inmediaciones donde se encontraba su cuadra especial. También era posible observar que, si bien los 3 mozos que lo habían capturado cuando huía del incendio de Berlesfingen consiguieron frenar su carrera usando una cadena y un lazo, ninguno de los 3 podía afirmar con certeza que durante aquella peligrosa riña, o en cualquier otro momento desde entonces, hubiesen podido poner sus manos sobre el cuerpo de la bestia. Los casos de peculiar inteligencia en el comportamiento de un caballo noble y de gran espíritu no tienen por qué excitar la atención irracional, en especial entre hombres que, entrenados diariamente en las labores de caza, bien pueden estar acostumbrados a la sagacidad de un corcel. Pero había ciertas circunstancias intrusas que se forzaban a sí mismas contra los espíritus más escépticos y flemáticos. Y se decía que había ocasiones en que el animal hacía retroceder de horror a la multitud curiosa entre la profunda e impresionante intención de su terrible pisar. Eran ocasiones en que el joven Metzengerstein palidecía y escapaba escogido ante la expresión repentina y penetrante de la mirada casi humana de su corcel. De entre toda la comitiva del barrón, sin embargo, nadie dudaba del ardiente y extraordinario afecto que sentía el joven noble por las feroces cualidades de su caballo. Al menos, nadie salvo un insignificante y desdichado pajecillo, cuya deformidad parecía estorbar a todo el mundo, y cuyas opiniones eran de la menor importancia. Sus ideas, si es que vale la pena mencionarlas, tenían el descaro de afirmar que su señor no había saltado nunca la silla sin un inexplicable y casi imperceptible estremecimiento, y que, al volver de cada una de sus larguísimas y habituales carreras, una expresión de triunfante maldad deformaban todos los músculos de su rostro. Una noche tempestuosa, Metzengerstein despertó de un pesado sueño, bajó como un maníaco a su habitación, y montando su corcel a toda prisa, se lanzó a brincos en el laberinto del bosque. Ya era la hora común que no llamó la atención en absoluto, pero a su regreso los criados le esperaban con tremenda ansiedad, pues, luego de algunas horas de ausencia, los estupendos y magníficos muros del palacio de Metzengerstein empezaron a crujir y a oscilar hasta sus cimientos con la influencia de una densa y vívida masa de fuego ingobernable, dado que las llamas, cuando fueron vistas por primera vez, hicieron tan terrible progreso que todo esfuerzo por salvar cualquier porción de la edificación fue totalmente inútil. La atónita vecindad permanecía inactiva alrededor y en silenciosa y patética expectación, pero algo nuevo y terrible obtuvo una vez más la atención de la multitud, y demostró hasta cuánto más intensa puede llegar a ser la excitación producida en los sentimientos de una multitud que contempla una agonía humana. Es algo causado solo por los más aterradores espectáculos de la materia inanimada. En la larga avenida de antiguos robles que llegaban desde el comienzo del bosque hasta la entrada principal del castillo Metzengerstein, apareció un corcel que llevaba sobre sí a un jinete destocado y totalmente trastornado, y se acercó saltando con una impetuosidad que superaba al mismísimo demonio de la tempestad. Obtenía de todo espectador, atontado, la expresión horrible. La carrera del jinete era, indiscutiblemente, incontrolable.
La agonía de su cara, los esfuerzos convulsivos de todo su ser, evidenciaban una lucha sobrehumana, pero ningún sonido salvo un grito solitario se escapaba de sus labios desgarrados. Se mordían de vez en vez debido a la magnitud de su terror. Por un momento resonó el golpeteo de los cascos, agudo y penetrante, sobre el crepitar de las llantas y del aullido del viento. Un instante después, cubriendo de un solo salto la distancia entre el portón y el foso, el corcel se precipitó escaleras arriba del palacio y desapareció con su jinete entre el caótico torbellino de fuego. La furia de la tempestad cesó al instante y una calma mortal le sucedió. Una flama blanca envolvía un edificio, como un sudario, y relampagueando a lo lejos en la callada atmósfera, brotó una haz de luz de un brillo sobrenatural, mientras una nube de humo se asentaba, pesada, sobre las almenas, formando la distinta y colosal figura de un caballo. Y con esto llegamos al final de estas dos historias, la de la Millón Tatauta y la de Metzengerstein. Espero que lo hayan disfrutado y pues esto fue las narraciones que les dio Moon. Con esto terminamos las dos historias de el episodio número 98 de su podcast, Historias y Cuentos narrados por Moon. Espero les haya gustado y pues les quiero agradecer por toda la ayuda que nos han hecho, por los que lo han visto, por los que les dan like, compartir y suscribirse para seguir haciendo crecer esta pequeñísima comunidad. Quiero agradecerles y pues que si quieren escuchar los otros episodios pues nos pueden encontrar en Spotify, Amazon Music, YouTube y YouTube Music como Historias y Cuentos narrados por Moon, en Spotify, en TikTok e Instagram como East y Cuen Moon 66, donde en TikTok subimos pequeños fragmentos del episodio que acaba de salir, y en Twitter, ahora X, nos pueden encontrar como Historias y Cuentos Moon, donde subimos el link del episodio reciente. También pues tenemos el canal secundario donde subimos gameplays y a veces hay directos, se llama Jugando Historias con Moon. Y pues quiero agradecerles a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Si están suscritos, gracias. Si no lo están y no les gustó el episodio, quiero agradecerles por haber llegado hasta este punto y mandarles un fuerte abrazo porque ya estamos en época de Navidad. Y pues si tengo entendido, este episodio más o menos va a salir cerca de al menos una semana antes de lo que es Navidad. Espero ya que estén disfrutándolo y pues deseándoles que tengan todo preparado para la festividad de Saturnalia, Yule o más comúnmente y modificada por las religiones, Navidad. También traeremos unos especiales sobre la origen de la Navidad, alguno que otro cuento y también esperen los especiales de Año Nuevo. Yo me despido, soy su narrador Moon, deseándoles que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio.